Preocuparse en el sentido de lo que implica para nosotros como ministerio una vigilancia epidemiológica, un monitoreo epidemiológico, particularmente para lo que nosotros hemos mostrado aquí, quisimos mostrarle a la comunidad, es que a medida que van aumentando los casos, que sabíamos que iban a aumentar porque aumentó la circulación viral, porque obviamente nosotros ya no tenemos más restricciones, entonces se produce un contacto entre las personas estrecho, se han vuelto a compartir mates, se ha vuelto a compartir determinadas o se han vuelto a retomar determinadas prácticas que favorecen el contagio. Nosotros lo que quisimos mostrar es que particularmente a medida que aumentan los contagios no aumentan las internaciones o no aumentan los fallecidos en la medida que sí lo hacía antes. Y eso tiene que ver con una respuesta simple que es la presencia o la existencia de la vacuna. Pero asimismo cuando analizamos las personas que están internadas, que es lo que mostramos en el cuadro, o las personas fallecidas, vemos que la mayoría, por no decir casi todas, han tenido o no tienen el esquema de vacunación completo. La mayor parte de ellas o no tiene dosis colocadas o registradas, o no tiene refuerzos colocados, o no tiene ni siquiera el esquema básico. ¿Y esto qué quiere decir? Que sabemos que vamos a atravesar COVID, que va a haber muchas personas que se enfermen, que aquellas que se enfermaron también tienen riesgo de volver a contagiarse nuevamente, a contagiar a otras personas y volver a tener COVID por segunda, tercera o cuarta vez, porque haber tenido COVID no garantiza inmunidad a largo plazo, pero sí lo que sabemos es que si tenemos el esquema de vacunación completo, si tenemos el esquema de vacunación actualizado al día, la probabilidad de complicación y la probabilidad de fallecimiento disminuye muchísimo. Sabemos que los festejos por el Mundial, particularmente primero, y luego lo que significa la Navidad y el Año Nuevo ahora en pocos días más, son momentos no solamente de reunión familiar, sino también de que muchas personas acuden a diferentes eventos en boliches bailables, en reuniones privadas, en casas particulares. Sabemos que son momentos de aglomeración y de festejo, así como lo es también la época de vacaciones que ya viene al mes siguiente. Si hacemos una retrospectiva, el año pasado para esta época comenzábamos a transitar la tercera ola, que la tercera ola tuvo un pico y un récord impresionante en cantidad de testeos diarios, en cantidad de positivos, pero a su vez también en cantidad de vacunados. Lo que nosotros percibimos es que particularmente el riesgo a pensar que uno puede tener una complicación grave o que pueda fallecer por el COVID ha disminuido, y que eso hace que muchas personas que deben completar sus esquemas, inclusive las personas que pertenecen a los grupos de riesgo, no lo hagan.